como el nombre del panel lo indica, vamos a hablar de la atención psicosocial, realidades y desafíos. Y pues para empezar a hablar de las realidades, un poco contar el contexto sobre el cual se ha desarrollado el proceso en el marco de la atención a víctimas que definió la Ley 1448/2011. Esta ley al sector salud le dio unas competencias específicas en las medidas que estableció dicha ley, particularmente garantizar la asistencia en salud como acceso a derechos. Segundo, diseñar e implementar el programa de atención psicosocial, buscar incorporar en las prestaciones de servicios de salud física y mental el enfoque psicosocial y diferencial para las víctimas del conflicto armado y así atender las afectaciones que dejaron los hechos de violencia sobre su integridad, la formación del talento humano y la adecuación del PAPCIVI para responder a las necesidades particulares de los grupos étnicos víctimas del conflicto armado. Es así como el Ministerio desde el año 2013 ha venido avanzando desde el año 2012 ha venido avanzando en el diseño e implementación del programa de atención psicosocial. En el año 2012 se realizaron jornadas de alistamiento con las entidades territoriales. En el año 2013 se realizaron jornadas de socialización de la propuesta de programa con las mesas de participación o con los espacios transitorios de víctimas que en ese momento estaban circunscritos a la ley de víctimas. En el año 2014 inició el proceso de implementación. El proceso de implementación en 27 entidades territoriales. Se desarrollaron 30 mesas departamentales, se iniciaron los ajustes técnicos frente a las realidades que se habían encontrado con el diseño previo del programa y se realizó un plenario nacional donde se llevó y se socializaron los avances y las dificultades y los retos que nos imponía la implementación de dicho programa frente a la atención a las víctimas. En el año 2015 se continuó la implementación del programa en 24 entidades territoriales. Se inició un proceso de ajuste a los procesos conceptuales, a las definiciones conceptuales, epistemológicas y metodológicas del programa, el cual permitió, pues eso inició en el año 2014, pero en el año 2015 permitió la implementación de dicho ajuste a través de unas orientaciones metodológicas. Este proceso lo hemos denominado la estrategia de atención psicosocial del PAPCIVI. Esta estrategia recoge 4 dominios que son las columnas vertebrales que han definido el hacer de la atención psicosocial en el marco del programa. Estos dominios es un dominio ontológico que primero le da o busca dar la perspectiva de cuál es la concepción del ser humano que está al lado y al cual se le va a acompañar en un proceso de atención psicosocial. Está un dominio epistemológico que busca atar el proceso a unas ideas claras del conocimiento. Está el dominio ético-político y es darle un lugar al que brinda la atención, porque si bien el programa busca mitigar los efectos de violencia sobre las vidas humanas, la humanidad de las personas que fueron víctimas, también es importante que esto está en el marco de un proceso de reparación, y al estar en un marco de un proceso de reparación, el profesional que brinda dicha atención tiene que asumir una postura ética y una postura política, porque él está representando al Estado. Y está el dominio metodológico que busca orientar a través de diferentes técnicas, que para este caso son las expresivas, las narrativas y las performativas, el accionar de los profesionales psicosociales que brindan atención a las víctimas del conflicto armado. A su vez, se desarrollaron mesas departamentales con las víctimas del conflicto armado. Esto deja ver que nosotros como Ministerio de Salud y Protección Social hemos estado en diálogo permanente con las víctimas del conflicto armado, porque el programa se debe a ellos, es para ellos y buscará atender sus necesidades. Y por eso desde el año 2012 hasta el año 2015 nos hemos sentado permanentemente con ellos en los espacios escenarios que definió la Ley 1448 para estar interlocutando permanentemente sobre cómo el programa está respondiendo a sus necesidades específicas. En el año 2016, en el transcurso del año 2015 y 2016, a la par se estuvo trabajando la incorporación del enfoque diferencial
donde ya hay orientaciones específicas para poder atender de manera diferencial a la población víctima del conflicto armado. Es allí como ya los profesionales hoy en territorio tienen orientaciones claras en cómo atender a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, a los hombres, con enfoque de género, con enfoque de curso de vida, con enfoque de discapacidad, con enfoque psicosocial y con enfoque de acción sin daño. Esto no solamente lo hemos buscado definir desde el marco conceptual, que a veces los enfoques los dejamos muy bien definidos y muy bonitos en los conceptos, sino que hemos ido más allá y es poder orientar al profesional que estaba en el territorio en cómo materializar dicho enfoque en la comprensión, en la acción que desarrolla en su diálogo con las víctimas del conflicto armado a los cuales les está brindando la atención. Esto está, para llegar allá, esto está atado a un proceso transversal que es la formación de talento humano. También para este año hemos logrado desarrollar, no solamente ya con las mesas departamentales y con el plenario nacional, sino que en el año 2016 nos sentamos con las mesas municipales de víctimas, les presentamos el programa, las escuchamos y a partir de lo que ellas nos planteaban desde las lógicas del territorio, desde las lógicas del relacionamiento local, se inició la implementación este año de la atención psicosocial. Eso hizo que ya hoy hayamos desarrollado alrededor de 231 jornadas con las mesas municipales de víctimas, donde en estas mesas hemos logrado sentarnos con 4.000 víctimas del conflicto armado, hablar de lo que significa el proceso de atención psicosocial y cómo vamos a articular dicho proceso con su dinámica territorial, con su dinámica organizacional, con su dinámica política y con su dinámica económica. Eso ha sido muy significativo y hoy las víctimas están recibiendo de una mejor manera el proceso porque lo estamos haciendo de la mano de ellas. Este año también tenemos el reto de iniciar la implementación del protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial. Si bien dicho protocolo se ha venido manejando y se ha venido tramitando y socializando un proyecto de protocolo, nos dimos en la tarea de actualizar dicho proceso. En este camino estamos con el IEDS y esperamos con esta actualización poder iniciar su implementación. El Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, iniciar su proceso de implementación en esta vigencia. Esto ha sucedido de manera general como un marco histórico frente al proceso de implementación del programa. El programa que definió la ley de víctimas se llama Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas. Este programa tiene dos componentes: un componente de atención integral en salud con enfoque psicosocial y diferencial, y el componente de atención psicosocial. El componente de atención integral en salud pues buscará garantizar la asistencia en salud, las medidas de rehabilitación física y mental con enfoque psicosocial y las acciones de promoción y prevención de la salud. Eso se da a través de un instrumento que se llama Protocolo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial y que tiene la obligatoriedad de implementarlo todos los sectores del Sistema General de Seguridad Social en salud y con una fuerte línea de participación por parte de las víctimas. Y está el componente de atención psicosocial. No sé si me pueden ayudar con el tiempo, por no pasar. Y está el componente de atención psicosocial que se brinda hoy en modalidad individual, familiar y comunitaria. Una de las de lo que se ajustó en el año 2016 es que ya hay una nueva técnica que busca responder también a esa incorporación de lo diferencial en el proceso, y es una técnica grupal que busca atender los daños y las afectaciones que están instalados a nivel individual a través de una técnica grupal que sabemos ha sido muy potente y que nos lo han dicho muchas organizaciones de víctimas, particularmente mujeres víctimas de violencia sexual. Esta atención, ¿quién la brinda? Equipos psicosociales conformados por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, en algunos casos antropólogos y sociólogos. Y este componente tiene una fuente de financiación específica que definió la ley 1448. Es decir, no está ni contemplada, no está en el marco del POS ni del PIB, que hoy son las fuentes de financiación del Sistema General de Seguridad Social de Salud.
Este programa tiene 4 estrategias transversales, una estrategia de coordinación hacia un territorio que ha permitido un diálogo permanente con las víctimas, con los profesionales, con las entidades territoriales, para poder ir mejorando el proceso de implementación del programa, pero también de esos desarrollos que se van dando y esas relaciones que se van dando a nivel nacional, poderlas bajar al territorio y potenciar y generar capacidad territorial. Está la estrategia de formación del talento humano, que para nosotros es muy importante, porque lo que hemos podido ver, y es una situación estructural que no solamente se da frente a la atención psicosocial, sino frente a otros servicios para población, es la baja capacidad en talento humano que tenemos a nivel estructural. Es decir, hoy no contamos con los suficientes psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos y sociólogos que tengan la experiencia y el conocimiento particular en atender el sufrimiento humano y lo que ha dejado la guerra en las personas. Eso es muy importante porque es una situación estructural del país que no se puede resolver en 2 ni en 3 años. Nosotros hemos venido avanzando en ese proceso y más adelante voy a indicar ello. Seguimiento y monitoreo. Consolidar un sistema de información robusto que permita hacer seguimiento y monitoreo a lo que hoy las víctimas están recibiendo, pero también cómo se están sintiendo con esa atención que están recibiendo. Eso es muy importante. Hemos logrado robustecer ese sistema de información. Hoy tenemos ya configurados unos indicadores de proceso y unos indicadores de resultado que nos están haciendo reflexionar frente a lo pertinente, lo eficaz de la atención psicosocial en lo que significa un proceso de recuperación emocional. Y pues la participación de las víctimas, que ya lo he mencionado. Frente a resultados, es importante, el Ministerio lo ha reconocido, iniciamos tarde la atención psicosocial. La ley de víctimas salió en el 2011, iniciamos la atención o la implementación del proceso en el año 2013. Como institución nos tardamos pensando el proceso. Y lo reconocemos y lo hemos reconocido y lo seguiremos reconociendo. Nos demoramos demasiado. Y hoy, desde el 2013 al 2015, hemos logrado llegar a brindarle atención psicosocial a 198.000 víctimas aproximadamente, de las cuales han sido o han estado en aproximadamente 27 entidades territoriales. Hoy estamos en 231 municipios, con aproximadamente 900 profesionales contratados que hemos hecho una labor fuerte de poderlos formar. Este proceso de formación ha venido desde el año 2013. Aproximadamente el 50% del talento humano que inició a acompañar y a brindar la atención psicosocial en el marco del PAPCIVI se ha sostenido hasta el año 2016 y el 50% ha ido fluctuando, muchas de las veces por situaciones personales, familiares y por las mismas situaciones del conflicto. Llegar a los territorios donde hoy aún hay conflicto es muy complicado. Muchos profesionales han tenido que recibir amenazas, han tenido situaciones muy complejas frente a la seguridad, porque eso es lo que nos deja el conflicto y eso es lo que hoy tenemos que vivir en el marco del conflicto. Y eso nos pone también en una situación, en una posición ética de salvaguardar la integridad de este profesional, pero mirarla eso a la luz de la atención psicosocial que tenemos que brindar a las víctimas. Son situaciones muy complejas que tenemos que vivir todos los días en lo que significa la implementación del proceso. De los 900 profesionales que hoy están en el territorio contratados, aproximadamente el 20% son víctimas del conflicto armado, y eso es algo muy importante que ha logrado consolidarse en el programa, y es que no solamente la experticia y la experiencia de los profesionales del área social están dando y están aportando a la atención psicosocial y a la recuperación de las víctimas, sino que son ellos mismos quienes posibilitan, articulan y fortalecen la relación entre la institución, entre el Estado y la sociedad, entre las instituciones del Estado y la sociedad. Y eso es muy importante porque lo que dejó el conflicto fue fracturar el tejido social y fracturar la relación entre las instituciones del Estado y la sociedad. Y lo que buscamos con este proceso y con la involucración y con el involucramiento de víctimas del conflicto armado en los equipos psicosociales que potencian esta acción es precisamente eso: buscar restablecer esa confianza que se perdió en el marco de la guerra.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo se incorporó un artículo donde acciones como las que desarrolla la Unidad para las Víctimas y como las que desarrolla el ICDF aportarán al proceso de rehabilitación que fue diseñado en el marco del PAPCIVI. Esto nos ha llevado también a una acción muy importante y muy fuerte de articulación y coordinación con la unidad y con el ICDF para poder no solamente pensarnos el proceso a nivel nacional, sino poderlo materializar en cada acción que se desarrolla en el territorio. En el marco del plan de desarrollo, el Ministerio de Salud tiene el reto de atender a 370.000 víctimas y en el marco del COMPES la meta es de 3 millones de víctimas con atención psicosocial. Hay situaciones estructurales que las hemos dicho en otros escenarios y es la misma fuente que definió la ley 1448 nos pone un reto enorme porque la fuente no es suficiente para lo que se necesita en recursos para atender a este número de población. Y el tema estructural de talento humano que ya lo hemos dicho. Voy a adelantarme porque el tiempo que teníamos se redujo, entonces por eso voy rápido con los temas. Si voy muy rápido igual, por favor me lo pueden decir. Frente a lo que se ha logrado en el año 2015 frente a la atención psicosocial, porque el programa no es solo atención psicosocial sino también la salud integral, es un dato que nos ha generado una serie de hipótesis y es de las 91.000 víctimas que el año pasado accedieron a la atención psicosocial, el 63% también accedió a servicios de salud física y mental. Ya sabemos que a nivel nacional la demanda de servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud está en el 43%. Esta muestra, que es pequeña pero es significativa, nos da también, nos genera unas hipótesis y es por qué en las 91.000 víctimas que se dieron a la atención psicosocial se generó más demanda frente a los servicios de salud. O puede ser que la demanda estaba, sino que las barreras de acceso no les permitían acceder. Estas son hipótesis que hoy no tenemos y a las cuales les estamos buscando información para poder tener conocimiento muchísimo más claro de por qué aumentamos o por qué las víctimas del conflicto armado que accedieron a la atención psicosocial demandaron más servicios en salud física y mental en el territorio nacional. En formación del talento humano, la ley nos estableció la definición de unos lineamientos de formación del talento humano, no solamente para el sector salud, sino para el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas. El Ministerio ha hecho jornadas de socialización con estos lineamientos para que las instituciones que hacen parte del Sistema General del Sistema Nacional de Atención a Víctimas puedan recogerlos e incorporarlos en sus políticas de talento humano. Pero como sabemos que hay una situación estructural que tenemos que resolver, desde el año pasado iniciamos un trabajo muy riguroso con las instituciones académicas, particularmente con las facultades de Psicología, Trabajo Social y el Colegio Colombiano de Psicólogos, buscando mirar cómo se ajustan las competencias generales y específicas en el sector académico para poder responder y crear la capacidad territorial en atención a víctimas del conflicto armado. Y no solamente pasamos en los procesos de pregrado, sino también por los procesos de posgrado. Allí avanzamos significativamente. Hoy muchas universidades ya nos han presentado los ajustes de los pensos, también nos han presentado las propuestas que están haciendo frente a especializaciones y maestrías en atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. Otro tema que es muy importante es el tema de los riesgos laborales en la atención a víctimas del conflicto armado. Esto tiene que ver con el talento humano. El Ministerio está en este momento trabajando en un proyecto de decreto de calificación de las ocupaciones y oficios más representativos y define la atención psicosocial como un riesgo alto en el proceso. ¿Esto por qué? Porque ya sabemos lo que implica en una persona atender el sufrimiento humano y lo que ha dejado la guerra en las personas. Es un riesgo enorme que también tiene que tener un proceso de seguridad que lo cubra. Es así como, por ejemplo, hoy los profesionales que están contratados en el territorio nacional están en ese riesgo. Y esto lo abro en paréntesis. Asumir que los profesionales que brindan atención psicosocial a víctimas del conflicto armado están en un riesgo 5 significa que normativamente quien debe subsidiar el pago de la ARL
en la prestación de sus servicios es el contratante, y eso significa también una apuesta no solamente técnica sino también política, en decir, aquí vamos a asumir un reto de proteger y de cuidar a los profesionales que están brindando la atención, porque al final esto se tiene que ver reflejado en la calidad de la atención, y si hay buena calidad en la atención, pues los efectos frente a la recuperación van a ser mucho más potentes. En formación del talento humano, ya para el sector nosotros hemos desarrollado permanentemente procesos de formación presencial, virtual, y procesos de acompañamiento de asistencia técnica permanente para poder sostener la capacidad técnica de los profesionales que brindan la atención psicosocial y logrando o buscando allí pues unos resultados en calidad frente a dicha atención. También está un curso que hemos diseñado virtual donde ya hay alrededor de 4.000 profesionales formados en procesos de atención. Creo que se me está acabando el tiempo. Eso frente a talento humano, frente a la adecuación de los módulos que define la ley 1448 para las comunidades étnicas, las propuestas técnicas ya las tenemos y estamos en esperas de lo que diferencia el proceso de implementación de atención para poblaciones étnicas es que los espacios consultivos para poder implementar dichas propuestas no están en el marco del sistema de participación de víctimas, sino está en el marco de la participación de cada una de las comunidades y que ya las leyes nos definieron cuáles son esos espacios. Por ejemplo, para los temas étnicos, esos procesos se trabajan en la subcomisión de salud permanente, no en el espacio de participación de víctimas, porque al tener autonomía propia nosotros tenemos que respetar esos espacios y llevar a consulta para poder iniciar la implementación bajo su directriz. Eso frente a étnicos. Frente a los retos del posconflicto, que era la invitación principal, yo sí voy a pedir excusas, creo 3 minutos más para poderlos exponer y así poder iniciar el debate. Nosotros, como Ministerio de Salud y Protección Social, hemos venido trabajando con la Unidad para las Víctimas, con la ACR, con el ICBF, en una propuesta que nos permita integrarnos y pensarnos como país. ¿Por qué con estas instituciones? Pues porque la ACR ha desarrollado y adelantado procesos de atención específicos para población en proceso de reintegración, porque el ICBF ha atendido a niños víctimas de reclutamiento forzado, porque la Unidad para las Víctimas ha desarrollado y además tiene un rol de coordinación del sistema, y porque nosotros estamos implementando el programa de atención psicosocial, que es la respuesta que nos da, o la competencia que nos dieron en el marco de la ley. Esto para pensarnos el posconflicto. Para pensarnos el posconflicto no solamente en la posibilidad de fortalecer los procesos que cada uno desarrollamos, sino también para pensarnos esos procesos de manera integrada y de tal forma que nos pensemos una forma diferente de actuar con respecto a lo que nos implican los retos del posconflicto. Allí hemos ya avanzado en algunos trabajos, por ejemplo, en pensarnos que se tienen que desarrollar unos lineamientos, estamos trabajando en eso, que nos permita incorporar el enfoque psicosocial en los procesos que adelanten las instituciones del Estado para el posconflicto, y es una forma de ver y comprender y una forma diferente de relacionarnos con los ciudadanos, con la comunidad, con las víctimas y con los niños. Que ojalá y que particularmente recojan el enfoque de acción sin daño. Generar consensos alrededor de la comprensión de la reconciliación. Muchos hablamos hoy de reconciliación, pero cada institución ha tenido una postura diferente. Yo creo que allí tenemos que avanzar en como Estado definir para nosotros qué significa la reconciliación, qué va a significar para poder pensar cómo la vamos a materializar. ¿Qué significa la convivencia? Muchos hablamos de convivencia para la paz, pero eso ¿cómo es? ¿Cómo se tiene que materializar? ¿Cómo vamos a generar procesos de convivencia que nos permitan pensarnos y comprendernos y dialogar diferente? ¿Cómo asumimos el enfoque psicosocial en los procesos para el posconflicto? ¿Cómo asumimos el concepto de rehabilitación? ¿Sí? Muchos hoy tenemos el concepto de rehabilitación muy centrado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, es decir, el recuperar la funcionalidad de las personas. Pero la rehabilitación en el marco de la guerra trasciende y pasa por encima de eso.
Y las garantías de no repetición. ¿Qué son las garantías de no repetición? No solamente involucran procesos de seguridad, involucran también procesos de pedagogía en derechos humanos. Y cómo, como sociedad, como país, trascendemos en la protección de los derechos humanos. ¿Para qué? Para lograr una respuesta común de Estado. Generar un consenso que permita un abordaje comunitario de manera integral, sinérgico y con enfoque territorial. O sea, que las políticas no sigan tan focalizadas, sino que nos pensemos políticas muchísimo más integradas e integrales y que se gesten desde las propias comunidades. ¿Cómo nos pensamos eso y cómo construimos y planteamos ajustes que nos lleven a esa lógica y que realmente contribuyan a procesos de convivencia y reconciliación? Reconciliación y garantías de error y repetición ya implican trascender a la incorporación de todos los actores sociales y no solo a los involucrados en el conflicto. Esto es muy importante y esta es la apuesta principal. No solamente pensarnos en aquellos que estuvieron involucrados directamente en el conflicto, sino cómo nos vemos todos como sociedad. Esa es una apuesta muy importante que como instituciones, las 4 instituciones que relacioné, nos estamos pensando. De manera intersectorial se espera poder entregar unas recomendaciones conjuntas al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Conocer la importancia de articular las políticas en el marco de la justicia transicional a las políticas públicas, no solamente quedarnos en lo transicional, sino poder fortalecer las políticas que se instalen de manera permanente en las acciones del Estado. Y ya particularmente desde el sector salud, la apuesta está en generar procesos de salud mental, atención psicosocial y convivencia desde una plataforma comunitaria. Es decir, cambiar la lógica de operación y de actuación. No solamente los profesionales supraespecializados son los que deben desarrollar esos procesos. Creo que hay muchísima experiencia y muchísima capacidad en las comunidades que nos están enseñando que son ellas las que más desarrollan y más potente acciones para poder recuperar, reconstruir y configurar una nueva forma de convivencia. Gracias.